Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Milagros. Hoy me acompaña mi amado esposo. Yo sé que muchos ya lo conocen, pero para los que no, él es José Daniel. Hola. Mi esposo, amor, ¿cuánto tiempo llevas tú en la fe? Yo creo que nunca hemos compartido eso. Yo creo que sí. 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 ¿Cuántos años, mi amor? Desde casi los 8 o 9 años más o menos. ¿Eso es hace cuántos años? No, porque empiezan Sí, a adivinar no, la edad. revelamos aquí la edad. No, mentiras. No, Eso pues no es un secreto. No, yo tengo 36 años, aunque vaya a cumplir 30 años en la fe, todavía faltan 2 añitos. Fueron un poco intermitentes, pues, porque no es que uno todo el tiempo esté constante, sino que uno tiene altibajos, pero pues obviamente los últimos años y pues yo diría que los últimos 10 años han sido full. Pues. Yo quería mencionar eso porque de pronto hay algunas personas que no saben por qué él es mi invitado favorito, y obviamente por ser mi esposo y por el amor que le tengo, pero también por lo que siento que aporta a este podcast. Hay muchas cosas que yo como que reviso contigo o tú te conviertes como en mi filtro. Y para mí, si tiene errores ya saben que hubo un mal filtro. Son míos y de José. No, mentiras. Pero él me ha ayudado mucho y así no aparezcan en todos los episodios, ha sido como una pieza fundamental para el desarrollo de este podcast. Yo me tomo muy en serio el hablar de Dios, tengo mucho temor de Dios y tengo mucho respeto a la palabra. No quiero nunca venir acá a decir algo que no es agradable a sus ojos. Y gracias a Dios que tengo a mi esposo que lleva ya 30 años en la fe. Bueno, hoy venimos a compartir algo que nos han pedido en varios comentarios, que es nuestro testimonio de pareja. O sea, me da risa porque nosotros no veíamos esto como tan relevante. O sea, no sabemos que a través de todas las historias se puede glorificar Dios, pero no queríamos hacer como un episodio hablando netamente de nosotros o de nuestra historia de amor. Pues creo que hay como otros espacios para eso, pero creo que hemos encontrado una buena manera de hacerlo. También vamos a hablar de algunos desafíos que enfrentamos en el matrimonio. Entonces, nada, pónganse cómodos. Este también va a ser un episodio, siento que chismecito un poquito. Nosotros ya tenemos por acá nuestros cafecitos. Bueno, mi amor, yo quería empezar este episodio preguntándote cómo ha sido tu experiencia en el matrimonio. Es una pregunta peligrosa. Yo creo que no todas quieren preguntarle esto al esposo, pero tú, ¿cómo ves en sí el matrimonio? Cuídate. Así es. Sí. Literal es así. Estar al cuidado mío, tener ojos en todas partes. No. O sea, la verdad, cada vez que me preguntan hasta me da como, ¿cómo decirlo? La palabra no es vergüenza. De pronto existirá una que mejor se acomode a esto, pero responder. Porque a veces como que la gente espera que uno diga como que no, ha sido una cuestión muy difícil, llena de desafíos, ha sido muy complicado todo. Y no tengo forma de decir eso porque ha sido una experiencia de mucho crecimiento, ha sido una experiencia muy tranquila, la verdad, pues como que no ha presentado mayores problemas, sí desafíos, sí retos, porque todo cambio en sí genera unos retos. Yo le diría que ha sido muy satisfactorio, ha sido de mucho crecimiento, también me ha hecho mejor persona, me ha ayudado a organizarme mucho en muchas cosas. Yo diría que la situación más difícil es que yo he sido muy independiente, entonces incluso con mis papás, a pesar de que, bueno, mis papás han sido muy buenos padres y creo que por confiar en mí, en que yo era muy juicioso y todo, soy juicioso. No me ponían hora de entrada, no me decían ¿para dónde vas? Bueno, a veces sí, pues como por si algo pasaba, pero no era como que yo tuviera que estar rindiendo cuentas o algo así. No es que Sofi me pida que rinda cuentas de dónde va a estar, pero sí hay cierto compromiso, sí, en el matrimonio, sí. Pero sí hay un compromiso, entonces yo diría que a veces hay espacios que obviamente yo acostumbraba a tener en mayor libertad sin contarle a nadie y me desaparecía, pero aquí no lo puedo hacer de esa forma. Yo voy a resumir esto en una historia. Cuando nosotros estábamos a distancia, José llega y me dice, ay, a mí me encantaría. Y yo sé que esto viene realmente pero ella le pone el drama, yo no soy así. O sea, yo sé que literal le encantaría esto, pero estas son las cosas que yo digo, bueno, pero tú debes tenerme en cuenta a mí. Llega y me dice, a mí me encantaría un fin de semana sin celular, desconectarme completamente, y yo como que, ¿y entonces? ¿Y yo qué? O sea, ¿esto es una clase de castigo para mí o qué?
Pues imagínense uno en una relación a distancia y la persona sin celular, pues es en verdad un break de la relación. Así lo sentía yo. Entonces, yo sé que has comprometido varias cosas para priorizar la relación y yo creo que este es el tipo de cosas a las que él se refiere. Sí, incluso yo una vez me invitaron a un evento a predicar en La Ceja y yo pregunté y todo, yo ven, ¿cuánto cuesta si yo me quiero venir acá 1 o 2 días a desconectarme del todo? Porque uno a veces cuando está sirviendo y predicando, cantando, tocando, escuchando personas, literal uno desea momentos de Soledad. desconexión, de soledad y obviamente de conexión con Dios, que eso hace mucha falta. A veces los ratos de conexión se limitan pues obviamente a la oración, a veces en la mañana, acá, pero uno necesita como quiero desconectarme de todo. Y obviamente no es que esté saturado de mi relación o cosas así, sino que es como mi momento que pudiera tener a solas con Dios. Claro, no, y créeme que yo lo comprendo muy bien. Yo también he sentido esos momentos, no hacia ti, pero sí los he tenido. Bueno, ¿y para ti? No, yo le decía a José, yo solo te aviso que yo voy a decir esto. Entonces pienso que su respuesta fue un poquito más pensada, porque la verdad el matrimonio para mí ha sido no solo la mejor relación que llegué a tener, o sea, de noviazgo, o sea, con José fue completamente diferente y siento que con el matrimonio eso mejoró 20 veces, sino yo siento que la mejor época de mi vida en general por muchas cosas, aparte del matrimonio, pero en gran parte es por ti, mi amor, y el apoyo que yo tengo de ti, y lo amada que me siento por ti, lo tranquila que me siento contigo. Yo un día escuché a una recién casada que le decían, pero pues a uno le preguntan mucho eso después del matrimonio, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahora que estás casada, ahora que te dicen señora? Y pues en verdad uno es el mismo que era ayer. Pero ella decía, si yo tuviera que describir esa sensación, yo diría que se siente como estar abrazada, estar apapachada en un lado por Dios y en el otro lado por tu esposo. Y yo creo que esa es una muy buena manera de describir cómo yo me siento siendo recién casada, porque este es nuestro segundo año de matrimonio. Pues vamos a llegar a nuestro segundo año de matrimonio y yo he sentido una bendición enorme de parte de Dios. O sea, yo siento que Dios cobijó nuestra relación desde que decidimos hacer ese pacto con él y decir sí, acepto, también desde que decidimos hacer ciertos compromisos y tomárnoslo más en serio desde el noviazgo, solamente para honrar a Dios. Y desde que nos casamos, o sea, desde el día 1, la luna de miel que, por ejemplo, él nos regaló fue un regalo inmenso y asimismo Dios no ha dejado de bendecirnos desde entonces, poder tener este apartamento, poder estar juntos, que era algo que al principio pensábamos que cómo iba a ser posible, yo viviendo en Estados Unidos, tú viviendo acá y los dos esperando por tu proceso de residencia. Y es lo que tú dices, se hacen muchos chistes acerca del matrimonio, llevamos 3 años de casado que se han sentido como 3 días, pero 3 días debajo del agua. O llevamos 3 años, los mejores 3 días de mi vida. Uno constantemente escucha esos chistes, uno no sabe si de verdad sí lo sienten así, pero uno sí siente como que cierta pena, uno dice como que va a guardar un silencio porque mi experiencia ha sido completamente diferente. A mí me encanta estar casada contigo y siento que vale la pena decirlo porque se le da mucha voz y fuerza a desromantizar el matrimonio, que siento que es justo porque el matrimonio no es perfecto, requiere esfuerzo y va a traer consigo retos. Sin embargo, para mí ha sido la tarea más fácil que Dios me ha puesto, porque no lo veo ni siquiera como una tarea, lo veo como un regalo de parte de Él. Entonces me parece importante también darle voz a este lado de la moneda. No sé si siempre vaya a ser así de positivo, no sé si siempre vaya a tener los mismos comentarios acerca del matrimonio, pero así como se habla un poco mal o en una manera negativa de él, yo quería compartir que esta ha sido mi experiencia. Claro, cuando yo estaba tomando o estábamos tomando la decisión de casarnos, pues después de la pedida de mano y todo eso, para mí hubo varios retos, porque de todas formas siempre va a haber gente que te dice lo que tú dices, las frases pues típicas de se cansó de vivir bueno, y hasta personas en la fe, o sea, que te dicen, pero no, o espera un tiempo, y yo pues esperar, a la edad que yo estaba teniendo en esos momentos, pues no estaba como en el momento, ¿sí? Y antes cuando inicié con Sofi, yo dije, pues quiero que sepas que yo no pienso tener un noviazgo muy largo porque tuve uno de 6 y otro de 7, tampoco pues de meses,
pero sí como algo que se construyera muy bien, de manera fina, de manera consistente y que diera frutos pronto, o sea, que pudiéramos dar el paso pronto. O sea, con la intención de matrimonio. Es que hay muchos noviazgos que se construyen hoy en día como yo me acuerdo la frase que tú usaste en ese momento, yo no estoy buscando un noviazgo recreativo, hay noviazgos que se constituyen netamente para la recreación, para pasar el momento, para una época de tu vida, y José desde el principio me dejó muy claro que si él iba a tener un noviazgo era pensando en un matrimonio. No quiere decir que sí o sí nos íbamos a casar, simplemente este es un momento de discernimiento, de conocernos bien para saber si podemos o no dar ese paso. Claro, a diferencia, por ejemplo, cuando a mí me llaman a, pues, supuestamente a dar mi testimonio personal, me pasa lo mismo que con el matrimonio. Yo sé que hay personas que les impacta mucho como que hubo infidelidad y Dios nos permitió estar bien y restauró nuestro matrimonio, o al principio fue súper conflictivo, nos peleábamos y en realidad nosotros no podemos decir eso, o sea, y es auténtico. Yo a veces veo parejas que publican cosas y yo conozco, o sea, cosas muy bonitas y yo conozco lo que hay dentro. Y esto no es así, esto no es tan así. Pero yo podría decir auténticamente que nosotros vivimos un matrimonio tranquilo, no sin problemas. Y esa tranquilidad se ha debido a varios factores. El primero, el principal, es que Dios ha hecho una construcción en cada uno de nosotros, en pareja e individualmente, y también la personalidad de ambos. Y yo sé que hay personas que luchan mucho con su carácter, hay parejas que se casaron y los dos tienen un temperamento fuerte, ¿sí? Impulsivo. Entonces nosotros no hemos tenido esos líos. Sofía es muy tranquila, no pasiva ni sometida, y yo soy tranquilo, no pasivo ni sometido. Entonces eso ha facilitado mucho la relación entre ambos. Sin embargo, yo siento que nosotros enfrentamos más retos, como esos retos de raíz y de base en el noviazgo. Pero precisamente eso me hace sentir que tuvimos un noviazgo bien vivido, porque nos conocimos y nos dimos cuenta, esta es la batalla que yo voy a tener con Sofía, esta es la batalla que yo voy a tener con José. Y como tú dices, Dios fue puliendo muchas cosas, no solo en soltería y en ese momento de preparación. No sé, mi amor, si quieres compartir un poco de eso. Como hablar de el estado en el que llegué yo Sí, a la relación contigo. porque no llegamos totalmente, ni lo estamos en este momento, o sea, no llegamos sanados a construir esta relación que ahora tenemos, llegamos con bastantes heridas, y yo ahorita también pues quisiera compartir como en qué estado estaba yo, pero ya que tenemos un poco más de contexto de tu historia, me gustaría que, si te sientes cómodo, compartas un poco. Bueno, mi historia de vida, pues para empezar y hacerlo demasiado corto este pedacito, pues yo pasé por muchas situaciones de rechazo, no de mis papás realmente, sino en el colegio, en bachillerato, una situación muy compleja. También en el embarazo de mi mamá, que de pronto mi mamá experimentó ese rechazo por parte de mi papá. Vuelvo y digo, y quiero reiterar eso porque mis papás son increíbles, pues yo no quisiera cambiarlos por ningún otro, pero tuvieron sus errores como cualquier papá, cualquier mamá. Y yo diría que los cometieron mínimos a comparación de otros que he conocido, que por sus heridas se han equivocado mucho más. Entonces, bueno, mi mamá con esa situación de rechazo, todo eso llega a mí, a mi vida, y yo empiezo a desarrollarme psicológica, emocionalmente con el chip del rechazo, y empiezo a tener relaciones emocionales un poco frustradas. La primera relación incluso fue una mujer que yo pensaba que nunca se iba a fijar en mí porque yo la veía súper bonita, toda la cosa, pero luego me termina como por teléfono público y llega y me dice que había conocido otro. No puede ser. Sí. Luego tengo otra relación. Bueno, es que José fue noviero. Yo empecé como a los 14 años a tener novia, y de ahí me fui derechito. Si pasé 6 meses sin novia, fue mucho. Tuve una relación también en la que el papá no me quería mucho, entonces no me la pasaban al teléfono, y ella también se consiguió otro man. Entonces yo empecé a generar esa situación de rechazo. Las que siguen de ahí en adelante sí fueron, ya yo fui el que tomé la decisión de terminar, pero de mucho apego de ellas hacia mí. Y yo siempre un poco desprendido porque como tuve 2 experiencias complejas, yo dije, no quiero vincularme, no quiero conectarme demasiado porque se siente un poco incómodo cuando te terminan o te dicen, no, se acabó esto, entonces como que ya no me conectaba tanto. Y la última relación fue fracturada por muchas cosas. Tuvo sus situaciones muy bonitas, pero también era una mujer que venía de muchas heridas. Lastimosamente dio con un narcisista antes de mí, y ese narcisista
saben que genera mucho daño porque te baja la autoestima, porque te hace sentir la peor persona, te hace sentir culpable incluso de que hayan terminado, porque daña tu confianza y la confianza hacia los otros. Entonces ella llega a cobrarme todas esas facturas, en principio. Yo literal, si lloré en una relación fue en esa, porque me apegué, me aferré mucho, pero no desde el amor, sino desde el apego, desde algo que no estaba bien. Y ella me terminaba por ahí 2 veces a la semana, y no estoy mintiendo. Una vez me cerró la puerta en la cara, me hacía como así, gestos que a mí me dolieron mucho, me blanqueaba los ojos, bueno. Y yo recuerdo una vez que pues ella me terminó, yo estaba súper mal y yo me puse a llorar. Pues yo me puse a llorar delante de ella, cosa que no hacía, que no era común en mí. No es. No es común en mí. Ella me dijo, lágrimas de cocodrilo. Yo, en ese momento fue como si me chuparan todas las lágrimas. Hay cosas pequeñas, hay detalles pequeños que te marcan mucho. Sí. Y a mí eso me marcó tanto que yo ahí no volví a expresar como mis sentimientos con tanta libertad. Sí. Y creo que hasta cierto momento con Sofi fue también de cohibirme mucho en mis... Yo también tuve facturas emocionales. ¿Que tú las pagaste? Sí, y tú obviamente conmigo. Es que Sí. se vuelve así, o sea, uno a veces no termina de sanar ciertas heridas y llega a la siguiente relación, no con la factura emocional de una relación, sino de hasta 2 y 3, cuando empatamos con relaciones. Claro, y bueno, para resumir y no hacer muy extenso esto, pues ya en el episodio que yo comenté pues acerca de mi relación, yo dije cómo terminó, qué fue lo que Dios me pidió en esos momentos, que fue un poco doloroso, pero también fue muy sanador. Y yo quedé con varios aprendizajes. Esto es clave para lo que sigue con la historia tuya. Ella al final me decía, es que yo me sentí muy presionada a ir a cosas de Dios o a, por ejemplo, dejar de escuchar reggaetón o de ver cosas o de asistir a rumbas porque yo sentía que si yo lo hacía me sentía mal y todo eso. Y la verdad, yo nunca fui de presionar, pero sí de decir y comentar. Mira, es que esta letra de reggaetón, o sea, listo, escucha, báilala, pero escúchala, o sea, escúchala. A veces he conocido en el contexto mujeres que son muy de la línea feminista, pero les encanta este tipo de letras que aporrean la mujer. Sí, o sea, que la dañan, que denigran de ella y que la muestran como un objeto, pero son felices cantando este tipo de canciones, pero si un hombre las medio mira morbosamente, lo insultan o lo tratan mal. Bueno, yo pasé 2 momentos. Con la relación anterior a ella, de decir, no quiero estar con alguien que le sirva a Dios de lleno. Porque también habías tenido la experiencia de que se juntaron 2 servidores, que pues eras tú y la relación que cuentas en ese video, y cómo los idealizaron también, y cómo les profetizaron matrimonio y tantas cosas que al final a ti te hicieron daño. Entonces saliste a decir, no quiero entonces a alguien de mi comunidad, quiero antes un respiro de eso, quiero más privacidad, y luego tuviste esa experiencia que igual para ti siempre iba a ser importante que compartieran la misma fe. Sí. Entonces fue, me imagino que muy desilusionante para ti saber que esa persona de pronto no tenía una fe tan constituida y que aparte se había sentido presionada por ti. Claro, de todas formas cuando empezamos relación, ella era como que sí, yo sí creo y sí tal cosa, pero esos yo sí creo no son muy convincentes. Miren, yo sí algo he tenido claro es, si tú te metes con una persona de Dios, revisa también en qué cree, que crean lo mismo, porque te encuentras en el camino con que hay diferencias. Y yo voy a decir diferencias ideológicas como que si hay un embarazo, abortas, no abortas, acerca de la doctrina, acerca de la muerte, acerca de la vida, acerca de tantas cosas que son súper trascendentales en un momento. Y ahí hubo un momento de conflicto entre los dos, porque teníamos ideologías muy diferentes. Bueno, con todo este contexto, que hay mucho más contexto, yo dije, yo no quiero repetir más historias, quiero darme un tiempo soltero. Ese tiempo fue súper, hiper, mega clave, porque yo empecé a darme cuenta de la forma como me estaba relacionando de manera negativa y Dios en oración me mostró muchas cosas acerca de lo que debía de corregir. Conozco a Sofi y una de las cosas que uno hace cuando conoce a una persona es stalkear. Yo la stalkeé. Cuando yo veo su Instagram, yo digo, pues esta es una niña del mundo, pues.
Literal. Qué despectivo. O sea, yo sé que suena muy feo, pero estoy siendo sincero. O sea, No, total. yo en ese momento yo dije, pero esto es una niña del mundo, porque Pero aún así le gusté, hay que tener claro eso. yo veía sus videos y obviamente tiene videos muy bonitos. En su momento tenía unos highlights de mensajes de superación, de la timidez. Yo vi todo eso. Sí. La forma de pensar de Sophie me gustaba mucho, me sigue gustando obviamente. Pero yo la veía en el cuento de bailar los videos en TikTok, que estaba muy de moda en eso. Ahora no es tanto, los bailes. Yo veía esto y yo... O sea, era profunda, pero no tenía a Dios en la ecuación. Así no lo sentía yo en el momento. O sea, yo sentía que no tenías a Dios como en primer lugar. No. ¿Sí? Y yo no había encontrado de Dios. A mí siempre me ha encantado el crecimiento personal. Yo creo que la segunda carrera que yo hubiera tomado sería psicología. Eso me encantó de José, que es psicólogo. A mí me encanta filosofar. En los podcasts pueden ver que yo a veces me hago preguntas que seguramente mucha gente será como que... ¿por qué se entrampa ahí? O sea, ¿hacia dónde va con esa pregunta? Y a mí me encanta. Incluso yo siento que mi nombre, Sofía, que significa sabiduría, he tratado de hacerle mucho honor porque yo constantemente estoy en búsqueda de la sabiduría y se lo pido mucho a Dios, pues porque Él es el único que puede darnos la verdadera sabiduría. Pero sí, en ese entonces yo no tenía conocimiento de Dios y es la realidad. Entonces yo tuve un primer acercamiento con Dios en el colegio, porque Cata, quien mencionaste, fue mi profesora y ella tenía un grupo de oración en mi colegio. Ella decía, miren, a las 7 yo quiero hablar de Dios acá, no sé qué, y yo siempre llegaba tarde porque tenía clases de gimnasia, pero yo siempre asistía y yo recuerdo lo lindo que se sentía y yo no sé, no tengo recuerdos muy nítidos porque fue hace más de 10 años como que tanto llegué a profundizar en la existencia de Dios, pero no fue a un nivel que realmente creé una relación con Él, porque en el momento que se acabó ese grupo de oración, pues yo no seguí buscando de Dios. Pasó la universidad, todo, yo fui haciendo las cosas a mi manera, yo me consideraba feminista, estaba de acuerdo pues como con las luchas y lo que perseguían, incluso ya estando congregada. Recuerdo una predicación que hizo el director que se llamaba Ni machismo ni feminismo y a mí no me gustó, me desagradó muchísimo y lo predicó el Día de la Mujer y yo... Ella estaba indignada. Sí, yo dije que inoportuno, o sea, de verdad es el día de la lucha de la mujer, el feminismo quiere igualdad entre hombres y mujeres, ¿cómo vas a decir no al feminismo en el Día de la Mujer? Créanme que pues, si quieren en un episodio hablamos de eso, pero yo he desglosado mucho lo que en verdad el feminismo significaba hoy en día y como ya no me identifico con esa corriente ni esa ideología. Entonces yo hacía videos, historias como reflexionando, pero lo que dice José también bailando reggaetón y muchas otras cosas. Esto me llevó a hacer mucho las cosas a mi manera, en querer actuar como yo veía que hombres a mi alrededor actuaban, que se relacionaban pero no se vinculaban emocionalmente. Y yo dije, pues yo también puedo jugar así, o sea, yo también puedo divertirme y ya, y no digo como que en un aspecto sexual, no es netamente a lo que me estoy refiriendo, sino como que, bueno, este fin de semana esta persona quiere llevarme a comer a este restaurante, es algo que yo disfruto, y esta persona quiere que tardiemos en Llano Grande, pues yo lo estoy conociendo y quiero darme la oportunidad, y así me pasaba como que picando sin llegar a una relación seria, y al final yo me di cuenta que tener como ese pensamiento feminista y de tratar de igualarme al hombre en verdad me estaba denigrando a mí misma y en verdad el hombre seguía teniendo el control porque esas personas con las que yo salía, yo no era consciente que si me decían, Sofía, vámonos por algo serio, a mí sí me hubiera gustado irme por algo serio. Entonces en verdad yo estaba jugando, era como que a lo que ellos dispusieran conmigo. Y yo fingiendo que a mí no me importaba, pero a mí sí me importaba y me estaba hiriendo muchísimo. Tanto que llegué pues a vincularme con una persona que me hizo mucho daño porque al final yo siento que quien se relacionaba conmigo podía verme como una mujer valiosa, pero yo siento que este hombre no. Este hombre tenía otra relación y me quería tener a mí de moza. Y hubo un punto que cuando él me confesó eso, bueno, me indignó, pero luego yo me sentía tan poquito en ese entonces que yo me encontré a mí misma buscándolo, como si yo estuviera dispuesta a aceptar eso, que entonces yo soy ese tipo de mujer. Y esto me destrozó mucho a mí misma, como la imagen que yo tenía de mí, y me llevó a reflexionar como que en qué punto estaba, o sea,
para de verdad considerarme así. Y recuerdo, esto me marcó mucho, un día ya yo había terminado con esta persona, estaba tratando de alejarme y yo conocía a esta persona en el trabajo y mi jefe no conocía esta historia y le empezamos a contar una compañera y yo, porque mi compañera metió las patas, bueno, dijo, ¿qué? ¿Cómo así? Bueno, cuéntenme. Y mi jefe me dice, pero es que ¿quién ve a Sophie y se imagina una moza? O sea, ¿quién le cruza por la cabeza eso? Y yo me hizo como pensar, o sea, a mí, porque si yo iba a permitir eso, es porque yo me estaba viendo así también. Y me di cuenta que así no me veían las otras personas. Yo creo que las otras personas podían verme como eso que denominan wife material, como que potencial para casarse, o una mujer seria, una mujer juiciosa, y yo no me estaba dando ese valor. Entonces también como que esa ruptura me lleva a buscar nuevamente de Dios, y en gran parte era como buscando nuevamente yo quién era, si de verdad yo valía algo, porque yo ya sentía que valía muy poco. Y busqué a Cata en Instagram para asistir a su grupo de oración y me encuentro con un live que hizo con José que me hizo seguirlo a él también. Entonces ahí fue como que el momento que conectamos. Llevamos demasiado tiempo del episodio y apenas estamos contando el momento en que conectamos. Y bueno, ya para hacer la historia corta, yo llego a la comunidad, a un grupo de oración buscando precisamente de Dios, y es la primera vez pues que te veo en persona. Estabas en la tarima porque José es el director de música y al final nos quedamos conversando. Yo fui inmediatamente por Cata porque era la persona con la que más contacto tenía, y Cata como que, hola Sofi, chao. Y entonces fui, te saludé y contigo me quedé hablando varios minuticos y ya nos despedimos. Yo sí soy muy de quedarme, y si alguien tiene preguntas yo lo resuelvo ahí en el momento. Entonces con Sofi medio hablamos, creo, y tú te fuiste y yo caí en cuenta, a ver, es primera vez que viene y no conoce a nadie, viene y se va. Yo le dije que quiere salir con nosotros, pues como que íbamos a salir un combo de amigos y bueno. Ese fue el día que nos conocimos. A partir de ahí yo empecé a ir cada 8 días, o sea, yo pasé de no conocer de Dios a estar muy interesada y muy dispuesta, tanto que los grupos eran los sábados, son los sábados en la noche, y yo sí me llegué a cuestionar, o sea, ¿por qué hacen esto un sábado en la noche? O sea, yo tengo planes, yo soy joven. Claro, esto me impedía seguir con la vida social que yo llevaba. Yo cada viernes buscaba qué hacer, pues ya sea con mis amigas, pues sí, o sea, divertirme. Para mí era como que tengo que ir a misa. Ajá. Y esto empezó a cambiar mi vida por completo. Sin embargo, yo me imagino que a José todavía le quedaban dudas, como que esto va a ser de verdad una fe de corazón, o ella lo está haciendo para ir a verme, o es algo momentáneo. Y yo siento que ahí tú asumiste un gran riesgo conmigo, pues al decidir invitarme a salir, al interesarte por mí. ¿Cómo fue eso para ti? Yo nunca pensé que fueras allá por verme, nunca lo pensé de esa forma, porque no es como que yo conocí a Sofi y Sofi empezó a ir al grupo de oración por mí, no. Es que Sofi empezó a buscar de Dios y ahí me conoció. Su búsqueda empieza a ser mucho antes, en los grupos que tú estabas haciendo de oración allá en el colegio. Y también estuviste en pastoral en el colegio, pues como las ayudas que hacían con el padre allá. Entonces es como que no, o sea, ya tenía una búsqueda, y sino que ahí quería ser más intencional, y así lo sentí yo. Sí. La cuestión sí era como que yo ya conozco a estas personas que empiezan en la fe y desisten, ¿sí? O yo ya conozco a esas personas que vienen acá, se les soluciona el problema y se van. O vienen aquí simplemente a recibir algo porque esto les llena mucho, pero siguen con su vida del mundo, los que uno menciona, los tibios. Y acá viene algo muy importante, porque en ese conocer de la fe, en algo que yo apenas comenzaba a caminar y tú ya llevas tantos años y tenías como cosas tan claras, había conversaciones difíciles y cosas que tú tenías que conversar conmigo. Acá siendo muy vulnerables, yo siento que pues algo que tú tuviste que hacer las paces y como perdonar, y saber que yo era una persona que no conocía de términos como la castidad. El primer grupo al que yo asistí, no se me olvida que el tema eran las tentaciones, y yo recuerdo que ese día yo renuncié a las tentaciones a las que antes había cedido, sin yo conocer cómo habían impactado mi vida, sin conocer que precisamente era eso lo que me había llevado al punto en el que estaba. Pero yo recuerdo que yo me arrepentí frente a Dios, y yo algo que siempre comparto, y es que tú no fuiste quien me presentó a Dios, que es lo que estabas compartiendo. Dios me presentó a José. Y si yo lo miro en retrospectiva ahora,
Para mí conocer a José es una de las evidencias de la misericordia de Dios más grandes que yo tengo en mi vida, y saber que la historia del hijo pródigo literal se repite con cada uno de nosotros, cuando dice que el padre recibe al hijo pródigo, el que se había gastado toda la herencia de su padre sin incluso el padre morir, y el padre lo recibe con los brazos abiertos. No solo eso, sino que le pone una capa, le pone un anillo y manda a matar el mejor becerro que haya porque su hijo ha vuelto, y su dicha más grande es que el hijo que había muerto ahora está vivo. Literal, ese es Dios con nosotros. Y el día que yo volví, Dios me puso un anillo, me puso una capa y me entregó, me presentó a ti, que eres mi esposo, eres el regalo más valioso que Él ha hecho en mi vida. Sin embargo, es cierto que todavía tenemos consecuencias por asumir. Después incluso de haber tenido el perdón y la misericordia de Dios, entonces hay que dar la cara y responder por el pasado que ya vivimos. Y eso me pasó contigo. Yo cuando veo, y de pronto hay jóvenes que pueden pensar, ay, yo debía haber conocido de Dios un poco más adelante, cuando ya tenga un testimonio, algo que contar. Miren, yo practiqué esto, yo hice esto, hice aquello, pero ya llegué a Dios. Hay muchos jóvenes que sienten como que, porque esa no es mi historia, porque conocí a Dios tan joven y yo no viví nada de esas cosas. Miren, yo veía las cosas con las que José lidiaba y eran tan pocas a comparación con las que yo lidiaba, porque tenía un montón de facturas, consecuencia de todos los errores que cometí. Entonces, si quieres, amor, tocamos un poco ese tema. Yo creo que ya lo hemos compartido, pero tú, cómo tuviste esas conversaciones difíciles conmigo, acuerdos como la castidad, tú cómo los viviste en el noviazgo y cuál era tu perspectiva con todas esas cosas pasando. Bueno, antes de hablar de eso, cerrar varios temas. Cuando yo decía que iba a la relación con cosas todavía por resolver, aunque ya no me relacionaba de la misma forma como antes, porque había entendido muchas cosas en el año de soltería que tuve, que dije que iba a ser un año y fue más de un año, venía poniendo límites fuertes, un poco exagerados. Entonces yo no permitía que Sofi medio me alzara la voz o tuviera un gesto grosero, porque yo ya estaba, no, pues, ¿cómo así? Tal cosa. También, que lo he hablado muchas veces, como el método de castigo en mi familia muchas veces fue dejar de hablar. Entonces fue como algo muy aprendido. Entonces yo auténticamente no quería hablarle, o sea, no quería tener contacto, no quería nada. No lo utilizaba como, ay, lo voy a dejar de hablar para que le duela bastante, la verdad, no. Pero sí recurría a eso porque era como había aprendido siempre. Después de discusiones o Exacto. desacuerdos. Lo primero, entonces, lo que les decía, pues como que no permitía, ponía límites. Lo segundo, la parte de cómo yo reaccionaba ante eso, la indiferencia o la frialdad. Y lo tercero, poderme reconciliar con su pasado, que fue muy difícil. La verdad no es porque pues ni que hubiera sido pues una joyita ni nada, no, es porque pues yo venía de relaciones donde no había un pasado sexual, ¿sí? Sí. Y para los hombres, por el ego y por muchas cosas, es un tema bastante complejo. No, llevas muchos años, o sea, porque aparte nuestra diferencia de edad hace que tú hayas cuidado y atesorado más tu vida sexual por más años. O sea, hablamos de 30 años cuidando esa área de tu vida, y que llegue una mujer que no lo, es que no sé, o sea, eso suena súper guache. No es que hubiera sido promiscuo o algo así, Exacto. Sofi, sino que no tenía algún tipo de restricción frente a eso. Si ella tenía un novio, pues era su pareja sexual. O sea, es lo común que hoy se ve, sí. Y vengo yo a tenerme que reconciliar con eso. Para mí fue muy duro, porque yo le decía cuando nos conocimos, pero es que fue prácticamente cuando nos conocimos semanitas antes de que ya habías estado con alguien. Para mí eso era impensable. Yo pensaba que todo eso se me iba a pasar a mí, y yo tuve pesadillas, o sea, yo literal tuve pesadillas con esta persona. No, y en realidad las ataduras espirituales y a raíz de la sexualidad es algo que sí existe. O sea, uno tiene que encargarse de romper esas ataduras que tiene con esas personas. Por eso precisamente yo digo, yo tuve que lidiar con muchas más cosas, y Dios tuvo que restaurar muchas más cosas en mi vida que las que yo veía que José lidiaba. José era tranquilito mientras yo respondía por todas estas cosas. Claro, pero yo resolví algunas de ellas, pero no las resolví solo, las resolví obviamente con Dios y con Sofi, porque yo le reconocí que a mí me daba duro eso y lo hablamos, y yo entendí que hacía parte de su pasado. Y hay una frase que yo digo mucho, por ejemplo, a mis pacientes, y es: tú tienes lo mejor que puedes tener de la persona, y es su presente.
porque uno piensa a veces que el pasado lo tuvieron otras personas, su cuerpo fue parte de otra persona, pero yo tengo su presente y es su mejor momento. Claro. Y yo no solamente tengo su presente, sino que tengo la posibilidad de un futuro. Entonces yo me mentalicé mucho en eso. Entonces eso ya cambia como todo. Yo sí le dije, esto es un consejo pues para las parejas, es decir, no hablemos más del pasado, no hablemos de temas específicos. He entendido, pero quiero superarlo de la mejor forma. O sea, yo siempre resalto algo que fue un aprendizaje que tuvimos en el noviazgo, y es que si algo estabas estrenando tú era mi corazón, y era un corazón que recientemente estaba conociendo de Dios. Entonces tú sí tuviste como mi primera vez en muchas cosas y en otras áreas íntimas lejos de la sexual, como ya lo hemos compartido, como por ejemplo el tema de la oración, que un día José me dice, ¿quieres orar juntos? Y yo, ¿cómo juntos? O sea, en voz alta. Y él sí, pero yo nunca he orado con alguien. O sea, que es más íntimo que una oración. Yo no sabía cómo hacer eso, yo no sabía cómo compartir ese nivel de intimidad, todas las cosas que uno le comparte a Dios e incluir a otra persona. Entonces, esa fue como un aprendizaje muy lindo que tuvimos en medio de todo eso. Entonces obviamente sí hubo retos para hablar el tema de la castidad, que era la pregunta que tú me hacías. Saben que les digo sinceramente, no fue un reto tan difícil, porque simplemente una vez nos sentamos, yo me acuerdo, estábamos comiendo carne y surgió ese tema. Y la actitud de Sofía es, yo quiero conocer. O sea, ella ya había escuchado, literal no fue un no y tampoco fue un me tiro de cabezas porque tú lo crees. No, quiero comprenderlo. Ella me dijo, quiero comprender y quiero entenderlo. Claro, como yo venía tan curiosa de aprender de Dios, a mí ya me habían salido varias recomendaciones acerca del tema y yo me había escuchado debates, estaba un poco preparada para esa conversación y, o sea, era algo que yo sentía que encajaba perfectamente en lo que yo estaba atravesando en ese momento de mi vida. De esta última relación yo quedé tan destruida, así como tú de la anterior relación, tú dijiste, voy a pasar un año soltero para sanar emocionalmente. Yo de esa relación, yo había dicho, yo no quiero vincularme de esa manera con alguien por un tiempo. No me había establecido ni un año ni 6 meses, pero sí recuerdo que había dicho por un tiempo. Entonces, conocer a José era algo que yo no estaba buscando porque no quería como empezar una nueva relación, pero al irlo conociendo y que me fuera gustando, y aparte me dice, yo creo en esto y en que las relaciones sexuales están guardadas para el matrimonio. Yo dije, pues perfecto, porque yo precisamente quiero como una sanación en esa área. Y algo diferente. Sí. Entonces, muchas dudas se las hago a Dios y yo le digo a Dios, yo quiero saber qué piensa ella de esto, yo quiero conocer más a profundidad sus creencias. Literal, yo no les miento si yo les digo, yo le preguntaba algo a Dios en oración y ella me salía con algo del mismo tema al siguiente día o esa semana. Pues se va la conversación y yo decía, pues no te demoraste nada en responderme, en absoluto. Y cuando Sofi menciona lo de la oración, sin dejar de ser la parte sexual algo demasiado íntimo y reservado para la persona, también sintió que la oración era su momento más íntimo, porque no solamente está diciéndolo en voz alta, sino que literal decirlo en voz alta estaba desnudando algo más allá que su cuerpo, estaba desnudando su corazón. Y yo he entendido que tú te quedas con la persona que es capaz de desnudar su corazón y delante de la cual tú puedes más fácil desnudar tu corazón, más allá del cuerpo. El cuerpo lo desnuda uno frente a cualquier persona quizá, pero el corazón no. Entonces, cuando ella hizo esa oración, dijo palabras quizá para ella tan sencillas que ella, entre comillas, no sabía orar. Y yo le había preguntado mucho a Dios si era la persona durante el matrimonio, durante el noviazgo, perdón, todavía se está preguntando si da el paso. Y Dios, al corazón después de la oración, me dijo, ¿todavía te queda alguna duda? Pues yo solamente fue escuchar la oración de ella y saber que era el corazón más puro que podía haber conocido. Y hay algo que yo valoro mucho en estos momentos y lo valoré en esos momentos. Es la paz que Sofi me regala. O sea, Sofi me ha tratado de una forma increíble. Porque si yo muestro mi sensibilidad, antes ella es feliz cuando yo muestro mis emociones. Ella le da un valor impresionante. También me preguntaba yo, ¿esto es real? O sea, existen mujeres así tan llenas de amor y todo eso. Y siempre creí que Sofi tuvo a Dios en su corazón, solo que estaba en un proceso y tenía que pasar varias cosas para poder decir, me quiero entregar enteramente a Él. Pero en el corazón de Sofi siempre estuvo Dios. Qué lindo, mi amor, gracias. Qué hermoso. Yo siento que definitivamente Dios
tuvo que intervenir bastante en nuestro noviazgo. Hay algo que yo solía decir como que hay que tener cuidado con las cosas que uno le pide a Dios, porque yo le pedía que, por ejemplo, nos ayudara a ser fuertes con la castidad o que fortaleciera aún más nuestra relación, y que nos entregó una relación a distancia. O sea, tú compartiste acerca de tus facturas emocionales o de las heridas que trajiste al noviazgo y cómo Dios fue puliéndolas y trabajando en ellas. Para mí era amar desde la dependencia, sentir que sin el otro, sin tu aprobación, sin sentir tu constante yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo podía ser feliz. Yo pensaba que el que fallabas eras tú y que a ti te faltaba entregarme más, estar más presente, ser más intencional. Y cuando surge esta oportunidad de yo irme a vivir a otro país y tú dices, yo estoy dispuesto a tener una relación a distancia, Dios empieza a trabajar demasiadas cosas en mí y me enfrenta a puntos que yo decía, no, yo no quiero hacer esto. O sea, el camino fácil es entonces terminar, porque yo sé que voy a sufrir mucho, pero yo lo voy a superar. Pero seguir y decidir seguir con la relación era un reto que yo sentía que me estaba quedando grande. Gracias a Dios lo asumimos y me ayudaste tanto en ese proceso. Yo siento que esa prueba como que subió nuestra relación a otro nivel, y entonces en medio de la distancia decidimos comprometernos y dar ese paso al matrimonio. Obviamente el pensado no era hacer una segunda parte, porque queríamos abarcarlo, pero creo que hablando nos dimos cuenta que es muy largo. ¿Cómo fue tomar la decisión de un matrimonio? Incluso para el hombre que queda la responsabilidad más grande de pedir la mano. Para mí fue un desafío la verdad, con tus papás, porque ella es la niña de la casa. Pues no la niña por ser la más consentida, no, porque la pequeña, porque la menor. En su momento la diferencia de edad pudo haber sido una cuestión que tus papás se pudieron preguntar, como así, pues 10 años mayor. Culturalmente es un poco joven para casarse, o sea, no, por ejemplo en Estados Unidos yo me di cuenta que no es nada raro, pero en Colombia comprometerse a los 23 sí es considerado como que muy joven, como que no estás listo. Claro, y Sofía, de todas formas, estando muy joven, pues empezamos noviazgos, yo ya estaba bien, pues como apenas para poderme casar y todo, Sofía no. Entonces fue un reto. Por parte de mis papás no lo fue, pues porque ya antes le conté a mi mamá y me, ay, qué bueno, que yo no sé qué. Y yo cuando le dije, mami, estoy conociendo a alguien, tal cosa, pero nos llevamos 10 años. Ay, su papá y yo nos llevamos 9 años. O sea, sí. Me trata de ver todo como una forma siempre fue entusiasta de la relación. Exacto, y ella me apoyó muchísimo, desde el principio hasta este momento. Y mi papá también. Entonces por ese lado yo no lo sentía un reto, yo lo sentía más por el otro lado. Y bueno, yo creo que esa parte de la transición hacia el matrimonio la podemos contar en un segundo momento. Entonces esta parte del testimonio iría hasta el noviazgo. Rápidamente, ¿tú crees que podemos mencionar 3 cosas que nos parecen fundamentales para tener un noviazgo que dé fruto, un noviazgo precisamente con propósito al matrimonio? Para ti, ¿cuál sería una de esas 3 cosas fundamentales? No, para mí no he pensado en esas 3 cosas, la verdad. Lo cogí acá. Me cogí aquí a quemar ropa, sí. Pero yo no diría 3 cosas, yo diría que hay preguntas que resultan de eso. Sí. Una de las cosas más importantes es que el noviazgo es una etapa de conocimiento, y el noviazgo debe terminar siempre en matrimonio, o porque terminaron, porque simplemente no se dieron bien las cosas. En ese conocimiento van las proyecciones para dónde vamos, qué quieres tú, qué quiero yo. Por eso yo digo que es lo más importante. Y una pregunta que nosotros incluso en los seminarios lo hablamos mucho para dar el paso, y eso se logra conocer en el noviazgo, es ¿funcionamos o no funcionamos? Totalmente. Sí. Entonces cuando uno resuelve esa pregunta, uno sabe si da el paso o no da el paso. Porque uno se pregunta mucho, ¿nos amamos? Sí, pero ¿funcionamos? No. Tenemos personalidades que no son compatibles, tenemos un tipo de carácter que simplemente explotamos juntos, o tenemos proyectos súper diferentes, entonces que uno es capaz de aterrizar y decir, no, la verdad no funcionamos tan bien. Y en nuestro noviazgo, pues si vamos a lo tercero que sería lo primero, es formar una relación con Dios profunda. Yo trabajo mis cosas personales, lo que hay que trabajar en el noviazgo, porque debo de tenerlo resuelto para el matrimonio. Y por último, yo diría que
tratar de ver a la otra persona de una manera más objetiva, no solo cómo es como pareja, sino cómo crees, en el caso de que quieran tener hijos, cómo sería esa persona como un padre, como una madre, cómo trata a sus amigos, cómo trata a su mamá, cómo trata a su papá. Quisieras, esto puede hacer que lo veas de una manera más objetiva, quisieras que tu hijo o hija tuviera una relación con alguien que es como tu pareja. Si la respuesta es no, para mí es una red flag muy grande. Para mí, entonces te estás vinculando de otro lado, desde una necesidad, desde una carencia y no desde lo que esa persona es en esencia. Entonces creo que es una buena manera de cerrar este episodio. Coméntenos si quisieran otro episodio acerca del matrimonio y todos los temas que nos quedó faltando. Y gracias, mi amor, por acompañarnos. Me encantó compartir esta historia contigo. Los esperamos en el próximo episodio. Dios los bendiga. Chao.